La naturaleza es sabia, pero no siempre perdona. Y ahora, en el límite extremo del tiempo, estamos a punto de decirle adiós a una especie que alguna vez reinó en las vastas llanuras africanas, el rinoceronte blanco. Hoy solo quedan 13. Este número lleva el peso de una responsabilidad humana, una especie de deuda con la historia misma. Ver a estos gigantes en pie, incluso en declive, nos enfrenta a una dolorosa realidad, donde cada uno de los últimos supervivientes es como un libro antiguo, que contiene secretos que tal vez nunca más se revelen. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo puede una especie que alguna vez deambulaba por la Tierra en grandes grupos estar ahora confinada a un puñado de individuos, rodeada de vallas invisibles de miedo y pérdida? Esta es una historia de decadencia causada no por la fuerza de la naturaleza, sino por las manos humanas, las mismas que se suponía debían proteger. Mientras observamos a estos animales caminar lentamente, sentimos el eco de una lucha silenciosa por la supervivencia, una batalla que se libra sin palabras, solo con la mirada de criaturas que cargan con siglos de vida. En medio de este escenario desolador, hay una pregunta que resuena. ¿Tenemos alguna responsabilidad en este adiós? Los rinocerontes blancos son más que animales. Son fragmentos de un pasado que merecen respeto. Cada uno de estos supervivientes es la última pieza de un rompecabezas que la naturaleza tardó milenios en armar. Perder esta especie significa no solo silenciar un antiguo grito, sino también aceptar que nuestro fracaso a la hora de protegerla refleja el estado del mundo que estamos dejando a las generaciones futuras. Y aquí viene el impacto de la extinción inminente, el vacío que dejaremos a quienes nos sucedan. Hay un dolor silencioso que emana de este adiós, algo que no solo afecta el equilibrio de la naturaleza, sino nuestra propia comprensión de la responsabilidad y la conexión con el mundo. Este es un llamado que nos obliga a mirar a estos últimos 13 rinocerontes y reflexionar. ¿Estamos realmente dispuestos a perderlos para siempre? Los rinocerontes blancos son descendientes de un linaje que se remonta a millones de años, criaturas moldeadas por la paciencia del tiempo y la fuerza de la tierra. Imagínese vastas llanuras donde deambulaban en bandadas estos gigantes, guardianes de un ecosistema que evolucionó con ellos, escenario de perfecta convivencia. Cada rinoceronte es como una pieza viva de una historia que abarca siglos, una narrativa de supervivencia que comenzó cuando el mundo era muy diferente al que conocemos hoy. Su recorrido, desde los inicios hasta la actualidad, es un reflejo de adaptación, fuerza y, más recientemente, resistencia. En su hábitat natural, el rinoceronte blanco era la viva imagen de la majestuosidad. Con su cuerpo robusto e imponente, moviéndose con pasos lentos y poderosos, demostró una calma inquebrantable, una paz que solo los grandes conocen. Observarlos, aunque sea de lejos, es entender un poco de lo que significa la libertad en estado puro. Allí, en los campos de África, era rey, no de poder, sino de presencia, marcando el terreno con su firme existencia. Sin embargo, la paz se rompió, y esta majestad comenzó a ser perseguida, convertida en objetivo de un mundo que veía valor en sus cuernos y no en su vida. Culturalmente, los rinocerontes siempre han sido vistos como símbolos de fuerza y longevidad, una conexión entre los mundos natural y espiritual. Muchas civilizaciones antiguas los respetaban como seres sagrados, criaturas que llevaban en su interior un poco de la esencia de la tierra. Fueron retratados en el arte, mencionados en leyendas, y en cierto modo, siempre han sido nuestros compañeros de viaje. Con el tiempo, esta visión se perdió, y lo venerado pasó a ser explotado, un símbolo de sacrificio que nos recuerda cómo nuestra propia percepción del mundo puede cambiar. Hoy, el rinoceronte blanco es una sombra de su gran historia, una presencia frágil que lucha por sobrevivir. Cada uno de los últimos 13 lleva en sus genes la memoria de una especie que dominó tierras,
atravesó épocas e inspiró culturas. Esta es la historia de un gigante que alguna vez fue eterno en nuestra imaginación, pero que ahora depende de nuestros esfuerzos para que su viaje continúe. Y entonces, cuando miramos a estos gigantes, surge la pregunta: ¿qué podríamos hacer para honrar este largo y noble linaje? Hubo un tiempo en el que el rinoceronte blanco dominaba el vasto continente africano, ocupando territorios que parecían no tener fin. Caminaban en manada por praderas y bosques, integrados en un mundo en el que cada animal, planta y ser vivo tenía su papel y su espacio. África era su hogar, un lugar donde tenían todo lo que necesitaban: comida, espacio y un equilibrio natural que parecía inquebrantable. Pero el tiempo ha demostrado que incluso los reinos más grandes son vulnerables cuando se enfrentan a la ambición humana. Con el paso de las décadas, esta vasta población comenzó a reducirse. Lo que alguna vez fue un hogar abundante se ha transformado en un territorio de supervivencia. Los asentamientos humanos avanzaron, y con ellos llegó la caza, la exploración y la transformación de tierras antes intocables. Las áreas que alguna vez fueron seguras para los rinocerontes se han vuelto amenazadoras, con peligros acechando a cada paso. Con cada pedazo de territorio perdido, estos animales también perdieron una parte de su libertad, y lo que alguna vez fue un dominio, ahora es una lucha constante para no desaparecer. El cambio climático también ha desempeñado un papel implacable, alterando los recursos y el medio ambiente que los sustentaba. Árboles que daban sombra, ríos que ofrecían agua, todo empezó a escasear. Imagínese depender de un entorno que poco a poco se está desmoronando. Un hogar que ya no puede proporcionarle lo esencial para la vida. Para los rinocerontes blancos, la supervivencia ya no es una certeza y se ha convertido en una lucha diaria, un desafío que pocos aún pueden afrontar, una batalla que empeora cada día que pasa. Ahora, los últimos 13 viven al borde de la extinción. Su espacio vital se reduce cada vez más, como si estuvieran atrapados por el tiempo y la indiferencia. Ver esta noble especie, que antaño fue abundante y soberana, en un estado tan crítico nos hace reflexionar. ¿Todavía estamos a tiempo de devolverle al rinoceronte blanco un pedazo de su reino? ¿O seguirán desapareciendo dejando atrás un continente marcado por la ausencia de su fuerza ancestral? La caza furtiva es una sombra que se cierne sobre la vida silvestre y, para el rinoceronte blanco, la práctica se ha convertido en una sentencia de muerte. Estos animales, que debían ser respetados por su grandeza, se convirtieron en víctimas silenciosas de una caza brutal. Con cada rinoceronte sacrificado hay una historia de dolor y pérdida, una profunda huella en la naturaleza. La caza furtiva ha convertido el continente africano en un campo de batalla, donde los rinocerontes son los primeros en caer, y caen silenciosamente, lejos de los ojos del mundo. ¿Pero qué alimenta esta cruel demanda? El cuerno de rinoceronte, compuesto principalmente de queratina, ha adquirido un valor increíble en los mercados ilegales, especialmente en Asia, donde se lo considera un símbolo de estatus y se utiliza en tratamientos medicinales, a pesar de la falta de pruebas científicas. Este deseo por lo imposible y lo exótico se ha convertido en una maldición para el rinoceronte blanco, que ahora paga con su vida por un pedazo de su cuerpo. Con cada cuerno vendido, con cada transacción realizada, desaparece un poco más de esta especie. Los cazadores furtivos, motivados por recompensas financieras y organizados en redes complejas, son solo una parte de esta devastación. Detrás de ellos hay una poderosa maquinaria, formada por intermediarios y compradores que, juntos, apoyan el tráfico de animales. Y mientras esta máquina funciona, el número de rinocerontes sigue disminuyendo, a un ritmo tan rápido que las estrategias de protección tienen dificultades para seguir el ritmo. Con cada paso que damos en protección, la caza furtiva avanza con aún más intensidad.
Este crimen silencioso no solo causa pérdidas de vidas, sino que también destruye el equilibrio del ecosistema africano. La caza furtiva de un rinoceronte es un duro golpe para todo el medio ambiente que ayuda a sostener. Sin estos animales, la naturaleza pierde a uno de sus mayores guardianes y el impacto se extiende como olas, afectando todo a su alrededor. Ante esto, queda una pregunta crucial. ¿Cómo detener esta caza furtiva antes de que el último rinoceronte blanco se convierta en nada más que un recuerdo? Para el rinoceronte blanco, su propio cuerpo se ha convertido en su mayor enemigo. El cuerno, que debería ser solo una extensión natural, una herramienta para marcar territorio y defenderse, se ha convertido en un símbolo de poder y riqueza. En varias culturas, especialmente en ciertas regiones de Asia, el cuerno de rinoceronte se considera una posesión invaluable, un artefacto que representa estatus y, en algunas creencias, incluso curación. Este valor simbólico, por infundado que sea, ha llevado al rinoceronte blanco al límite de su supervivencia. Los mitos antiguos sostienen que el polvo de cuerno de rinoceronte tiene propiedades medicinales, capaces de curar desde fiebres hasta enfermedades que afligen el alma. Aunque la ciencia moderna ha demostrado que el cuerno está compuesto únicamente de queratina, al igual que las uñas humanas, su demanda no ha hecho más que aumentar. La gente sigue pagando fortunas por algo que no les aporta ningún beneficio real, pero que provoca la muerte de cada vez más rinocerontes. El valor atribuido al cuerno es, de hecho, una maldición, una condena que amenaza con acabar con toda la especie. La explotación desenfrenada de esta creencia ha creado un ciclo trágico de caza y pérdida. En el momento en que se arranca un cuerno, lo que desaparece es más que un trozo del animal. Es el futuro de la especie lo que le están arrebatando. Y detrás de esta explotación hay personas y organizaciones poderosas que controlan este mercado y se benefician de la ignorancia y la codicia. Mientras ellos se benefician, el rinoceronte blanco agoniza, pagando el precio de ser portador de algo que nunca debería tener valor comercial. Este cuerno, tan deseado por algunos, se convirtió en la sentencia de muerte para muchos. Y ahora, cada rinoceronte vivo representa una carrera contra el tiempo para preservar su vida y luchar contra el mercado que los valora solo en pedazos. En medio de esta lucha desigual, surge una pregunta inevitable. ¿Somos capaces de transformar esta maldición en protección? ¿De valorar a estos animales mientras están vivos antes de que queden reducidos a polvo y recuerdos? Los rinocerontes blancos son más que habitantes de la sabana africana. Son verdaderos guardianes de este ecosistema, seres que, en silencio, desempeñan un papel esencial en la vida que los rodea. Mientras caminan, abren senderos que permiten a otras especies encontrar caminos entre la densa vegetación. Sus necesidades dietéticas controlan el crecimiento de determinadas plantas, ayudando a mantener un delicado equilibrio en la flora y, en consecuencia, la fauna que de ellas depende. Cada paso que da un rinoceronte en la sabana es un acto de preservación, y perder esa presencia es como quitar un pilar de una estructura ya inestable. Sin embargo, con cada rinoceronte que desaparece, ese equilibrio se altera un poco más. Las especies que antes coexistían comienzan a sentir los impactos, y el escenario que alguna vez estuvo vivo y armonioso comienza a desmoronarse. Sin rinocerontes, ciertos arbustos se apoderan del suelo, impidiendo que la luz del sol llegue a otras plantas. Los animales que dependían de este entorno equilibrado ahora tienen que luchar por sobrevivir en un ecosistema que, poco a poco, se va perdiendo. La extinción de una especie tan fundamental es la extinción de una parte de la propia sabana. Esta pérdida no solo afecta a otros animales, también nos afecta a nosotros, aunque el impacto no sea inmediato. La sabana africana es uno de los grandes patrimonios naturales del mundo, una tierra de biodiversidad,
que sustenta la vida de maneras que a menudo ni siquiera nos damos cuenta. Al perder a los rinocerontes blancos, también perdemos la oportunidad de observar la naturaleza en su estado más puro, de aprender de los procesos naturales de equilibrio y preservación. Y al final, perdemos parte de nuestra conexión con el mundo natural, un vínculo que nunca podrá recuperarse. Este dolor que trae la extinción no es solo de la naturaleza, sino de cada uno de nosotros que, al observar la pérdida de estos gigantes, sentimos la pérdida de algo más grande. Y ahora, mientras miramos a través de la sabana y vemos menos rinocerontes, la pregunta sigue siendo: ¿qué más estamos dispuestos a perder si desaparecen ante nuestros ojos? Hoy en día solo contamos con 13 rinocerontes blancos en todo el mundo. 13 seres que resisten, cargando cada uno de ellos con el peso de una especie entera, como silenciosos supervivientes de una historia que llega a su fin. Mirar estos últimos 13 es como ver pasar las últimas páginas de un libro, sabiendo que el final no depara ninguna esperanza. Cada uno de ellos es una vida única, una presencia que sostiene lo poco que queda del legado del rinoceronte blanco, una lucha silenciosa contra el olvido. Estos 13 no son solo números, son individuos con características propias, personalidades distintas e historias de vida marcadas por la resistencia. Algunos tienen nombres, dados por cuidadores que los protegen día y noche. Son vigilados de cerca, acompañados de personas que luchan para garantizar que cada uno de estos 13 siga con vida. Imagine el impacto emocional de saber que su existencia, toda su especie, depende de la supervivencia de tan pocos. Cada rinoceronte que se va es como una estrella que se apaga dejando el mundo un poco más oscuro. Para cada uno de estos supervivientes, el simple hecho de vivir ya es una victoria contra el tiempo. Viven rodeados de protección, pero también de constantes amenazas, como los cazadores que ven en estos últimos seres una oportunidad de obtener beneficios. Están protegidos en santuarios y áreas de conservación, lugares que se han convertido en remansos de esperanza. Y así, día tras día, estos 13 rinocerontes resisten, enfrentándose no solo a las amenazas del mundo exterior, sino también al desgaste interno de una lucha por la supervivencia que parece no tener fin. Mientras observamos cómo se desarrolla esta cuenta regresiva, sentimos el peso de nuestra propia responsabilidad. 13 vidas que representan lo que queda de un pasado majestuoso, ahora reducido a una lucha por la supervivencia. Y la pregunta sigue siendo: ¿seremos capaces de mantener con vida a estos 13? ¿O asistiremos impotentes a la desaparición definitiva del rinoceronte blanco? En todo el mundo se han multiplicado las iniciativas de conservación en un intento de salvar al rinoceronte blanco de su destino inminente. Desde organizaciones internacionales hasta pequeños grupos locales, todos comparten el mismo objetivo: proteger a los últimos supervivientes. En reservas y santuarios, estos proyectos buscan proporcionar un entorno seguro donde los rinocerontes puedan vivir sin miedo, lejos de los peligros de la caza y las presiones del mercado negro. Para cada rinoceronte, cada esfuerzo es una oportunidad de sobrevivir en medio de un escenario desesperado. Estos proyectos son verdaderos milagros modernos, involucrando desde inversiones millonarias hasta el trabajo incansable de voluntarios. En Kenia, por ejemplo, existe una reserva especialmente dedicada a los rinocerontes blancos, donde cada animal está protegido día y noche. Se utilizan guardias armados, vallas de alta seguridad y tecnologías avanzadas para garantizar que ninguna amenaza externa alcance a estos animales. Estas iniciativas son una mezcla de esperanza y sacrificio, donde cada esfuerzo se traduce en una nueva posibilidad de vida. Pero los proyectos de conservación enfrentan inmensos desafíos que van más allá de la protección física. Mantener estos santuarios es costoso y requiere recursos constantes, y estos fondos a menudo no están garantizados.
dependen de donaciones, apoyo gubernamental y conciencia pública. Cada vez que se obtiene una nueva financiación, se añade una capa adicional de seguridad. Sin embargo, cuando se suspende el apoyo financiero, el riesgo aumenta y los últimos rinocerontes vuelven a ser vulnerables. Es un juego de altibajos donde la incertidumbre es la única constante. Estos proyectos, si bien son un rayo de esperanza, dejan una duda latente. ¿Estamos haciendo lo suficiente? Mientras observamos cómo se expanden las iniciativas de conservación y buscamos nuevas estrategias, la pregunta persiste: ¿podemos realmente cambiar el destino del rinoceronte blanco? ¿O simplemente estamos retrasando lo inevitable? La tecnología moderna se ha convertido en un poderoso aliado en la lucha por la supervivencia de los rinocerontes blancos. Con el avance de las herramientas de monitoreo, ahora es posible monitorear cada movimiento de estos animales en tiempo real, asegurando una vigilancia constante que reduce las posibilidades de ataques sigilosos. Los drones sobrevuelan áreas de conservación, observando la sabana desde arriba, como ojos silenciosos que cubren grandes distancias. Estos dispositivos son el nuevo escudo de la naturaleza, que protege a los últimos rinocerontes de amenazas que antes pasaban desapercibidas. Además de los drones, a los rinocerontes se les implantan chips de seguimiento que permiten localizar con precisión a cada uno de ellos. Esta tecnología crea una red de seguridad invisible, pero eficiente, que mantiene a estos gigantes constantemente bajo protección. Las señales enviadas por estos chips brindan información valiosa sobre sus hábitos y necesidades, lo que ayuda a los conservacionistas a comprender mejor los desafíos que enfrentan y a adaptar la atención. La ciencia ahora trabaja de la mano con la naturaleza, en un esfuerzo por preservar lo que queda. Otras innovaciones, como la inteligencia artificial, se utilizan para predecir patrones de caza furtiva, lo que permite adoptar medidas preventivas. Al identificar comportamientos sospechosos alrededor de las áreas de conservación, los equipos de seguridad pueden actuar rápidamente, interceptando a posibles cazadores furtivos antes de que se produzcan daños. Imagine una red invisible de datos y algoritmos dedicados a salvar una especie. Es la ciencia utilizando todo su ingenio para mantener con vida a estos últimos 13 rinocerontes blancos, demostrando que, a pesar de la distancia, podemos estar más cerca que nunca. Estas tecnologías, sin embargo, plantean una pregunta inquietante. ¿Hasta dónde podemos llegar para proteger al rinoceronte blanco? No importa cuán avanzadas sean las herramientas, la batalla por la vida requiere más que tecnología. Requiere conciencia y compromiso. Con cada innovación, la pregunta sigue siendo: ¿serán suficientes estas barreras para detener la amenaza antes de que sea demasiado tarde? La cría en cautividad se ha convertido en una de las últimas esperanzas para salvar al rinoceronte blanco de la extinción. En santuarios y centros de investigación, los científicos y conservacionistas se esfuerzan por recrear las condiciones ideales, buscando incentivar la reproducción de estos animales. Pero, contrariamente a lo que muchos imaginan, este proceso es sumamente complejo y desafiante. Cada intento de reproducción es monitoreado por expertos que ajustan cada detalle, como la alimentación y el medio ambiente, con la esperanza de crear un espacio propicio para el nacimiento de una nueva generación. Sin embargo, esta carrera contra el tiempo está marcada por dificultades inesperadas. Los rinocerontes en cautiverio suelen sufrir el estrés de estar fuera de su hábitat natural, lo que compromete su bienestar y, en consecuencia, su capacidad reproductiva. Los científicos observan de cerca las respuestas de los animales, ajustando el entorno con paciencia y precisión. Por cada éxito hay innumerables fracasos, y con cada intento fallido, la presión aumenta. Es un trabajo de paciencia, ciencia y esperanza, donde el más mínimo avance ya es un logro.
En algunos casos, se utilizan técnicas como la inseminación artificial para aumentar las posibilidades de un embarazo exitoso. Sin embargo, incluso con la ayuda de estas técnicas, los resultados son inciertos. La naturaleza de los rinocerontes está profundamente ligada a la libertad y la inmensidad de la sabana, y replicar este entorno en cautiverio es una tarea desafiante. Cada intento es una experiencia de aprendizaje, una nueva oportunidad de comprender mejor la biología de estos animales, pero también un recordatorio de que el tiempo se acaba rápidamente. El nacimiento de una cría de rinoceronte blanco en cautiverio sería un símbolo de esperanza, una señal de que todavía hay posibilidades de supervivencia de la especie. Pero la pregunta sigue siendo: ¿seremos capaces de ganar esta carrera contra el tiempo y ver florecer a una nueva generación? ¿O ya se está escribiendo el último capítulo de esta historia? Con solo 13 rinocerontes blancos restantes, la cuestión de la endogamia se convierte en un desafío de enormes proporciones. La limitada diversidad genética entre ellos aumenta el riesgo de problemas hereditarios que pueden comprometer la salud y la capacidad de supervivencia de la especie. Cada rinoceronte lleva consigo rasgos genéticos que, si se combinan repetidamente, pueden provocar debilidades y enfermedades que amenazan aún más su futuro. La endogamia no es solo una barrera física, sino un recordatorio de lo frágil que se ha vuelto esta especie. La falta de diversidad genética significa que para estos rinocerontes, cada nueva cría es una apuesta. La probabilidad de enfermedades genéticas, como deficiencias inmunitarias y fragilidad ósea, aumenta con cada generación. Es como caminar por un campo minado, donde cada paso se da con extrema precaución. Los científicos que trabajan con estos animales se enfrentan al dilema de intentar preservar la especie, sabiendo que, a largo plazo, estas condiciones genéticas podrían comprometer la supervivencia de los pocos que quedan. Para intentar mitigar estos riesgos, algunos investigadores han explorado la posibilidad de la manipulación genética, buscando una solución que pudiera fortalecer a la especie. Pero la genética no es una ciencia exacta, y cada intervención está rodeada de riesgos e incertidumbres. Las técnicas de edición de genes aún son experimentales, y su uso para preservar una especie plantea complejas cuestiones éticas y científicas. Estos esfuerzos traen esperanza, pero también una carga. ¿Hasta qué punto la humanidad debería interferir con la naturaleza para corregir el daño que ha causado? Cada día que pasa, el dilema de la endogamia se intensifica, y cada intento de resolverlo parece insuficiente dada la magnitud del problema. ¿Seremos capaces de superar las limitaciones genéticas y asegurar un futuro para estos últimos 13 rinocerontes? ¿O la naturaleza estará condenada a corregir por sí sola lo que queda? Cada rinoceronte blanco que falleció dejó una marca invisible, una ausencia que pesa mucho en la historia de su especie. Cada pérdida es una historia interrumpida, una vida que resistió lo más posible, pero que sucumbió a las amenazas del mundo que la rodea. Para los cuidadores y conservacionistas que los acompañaron, el vacío dejado por cada uno de estos gigantes es irreemplazable, como perder a un amigo que falleció antes de tiempo. Sus historias de lucha y resistencia son recordatorios vivos de un pasado reciente y doloroso. Entre los rinocerontes blancos que ya se han ido, algunos han ganado nombres y personalidades como símbolos de resistencia. Sudán, el último rinoceronte blanco del norte macho, se convirtió en un ícono mundial. Su muerte fue sentida por millones en todo el planeta, un hecho que generó reflexión y tristeza, pero también esperanza de cambio. Ver cómo se desvanecía la vida en Sudán fue como ver al mundo perder una parte de sí mismo, un momento en el que muchos se dieron cuenta de lo cerca que estamos de perder una especie entera. Estas pérdidas son como cicatrices que nos recuerdan el precio del abandono, un costo que no se puede medir en números, sino en vidas.
Cada rinoceronte blanco que se marcha representa un grito silencioso de advertencia. Una advertencia que nos recuerda la fragilidad de nuestro propio planeta. Los que se marcharon fueron más que rinocerontes. Fueron testigos de un período en el que la naturaleza luchaba por sobrevivir frente a la explotación humana. Sus vidas, aunque cortas, fueron una lección de resiliencia y valentía, y sus legados son ahora eternos. Recordar estas historias de pérdida es honrar a cada rinoceronte que alguna vez caminó por las sabanas. Es una forma de mantener viva la memoria de una especie que, aunque casi extinta, aún despierta en nosotros el deseo de luchar por lo justo y necesario. Y al mirar a los últimos supervivientes, surge la pregunta: ¿estamos dispuestos a permitir que esta historia de pérdida continúe? ¿O finalmente haremos algo para honrar la memoria de los perdidos? Por cada rinoceronte blanco que sigue vivo, hay un cuidador que dedica su vida a protegerlo. Estos guardianes son verdaderos héroes anónimos, personas que no solo se preocupan por las amenazas que rodean a estos gigantes de la sabana, sino que también luchan a diario contra ellas. Son hombres y mujeres que enfrentan riesgos, sacrificios y desafíos para lograr que cada uno de estos 13 sobrevivientes siga caminando. Cada amanecer es para ellos una victoria silenciosa, un día más para mantener viva la esperanza. Estos cuidadores desarrollan vínculos profundos con los rinocerontes, conociendo sus particularidades, sus peculiaridades e incluso sus expresiones de humor o tristeza. Para ellos, estos animales son más que una especie en peligro de extinción. Son compañeros de viaje. Los rinocerontes responden a su presencia, reconociendo voces y olores, demostrando una confianza mutua que pocos comprenden. Cuidar a estos gigantes es un acto de amor y compromiso, una elección diaria de vivir por el bien de otra especie. La rutina de estos guardianes es intensa. Las noches se dedican a la vigilia. Las mañanas se dedican a alimentar y observar la salud de los animales. Y los días están llenos de trabajo físico y mental. Estos cuidadores viven en regiones aisladas, lejos de sus familias y de todo lo que les es familiar, en nombre de una misión que pocos aceptarían. El peso de la responsabilidad es inmenso, pero continúan, impulsados por el deseo de proteger lo que queda, sabiendo que cada día importa. Estos guardianes de la esperanza no solo luchan por la supervivencia de los rinocerontes, sino también por el futuro de nuestro propio planeta. Nos muestran que todavía hay una manera de revertir el abandono, de luchar por lo que es valioso. Y por eso, al observar el cuidado que dedican a los rinocerontes blancos, nos preguntamos, ¿seríamos capaces de hacer lo mismo? De luchar por algo tan grande y tan frágil al mismo tiempo. El ecoturismo se ha convertido en una de las mayores esperanzas para la preservación de los rinocerontes blancos. Esta práctica, que permite a los turistas observar de cerca la vida silvestre, genera recursos que financian proyectos de conservación y ayuda a mantener seguros a los rinocerontes en áreas protegidas. Para muchos visitantes, ver un rinoceronte de cerca es una experiencia inolvidable, un momento de conexión con la naturaleza. Pero, al mismo tiempo, el ecoturismo es un arma de doble filo, ya que trae consigo desafíos que requieren cuidado y equilibrio. El aumento de la presencia humana en áreas de conservación puede afectar en ocasiones al comportamiento de los rinocerontes, que se acostumbran al contacto y, por tanto, se vuelven más vulnerables a amenazas externas. Muchos turistas vienen desde muy lejos para admirar la grandeza de estos animales, pero, sin darse cuenta, pueden contribuir a un cambio en sus patrones naturales. Así, surge el desafío de encontrar un punto medio entre la experiencia del ecoturismo y el bienestar de los rinocerontes, asegurando que la proximidad humana no cause más daño que bien. Además, el ecoturismo implica una logística de seguridad compleja. Es necesario un control de acceso estricto, que garantice que los visitantes sigan normas
que preserven tanto el medio ambiente como la seguridad de los animales. Las áreas de ecoturismo son monitoreadas para evitar la entrada de cazadores furtivos, y los guías desempeñan un papel crucial en la educación del público sobre la importancia de la conservación. Estos tours se convierten luego en una clase al aire libre, donde el turista no solo ve, sino que también comprende la importancia de cada rinoceronte en la sabana. Esta asociación entre turismo y preservación es una oportunidad para crear conciencia en el mundo. Al salir de las reservas, muchos visitantes llevan consigo una nueva visión sobre la naturaleza y la responsabilidad humana de protegerla. Pero al mismo tiempo nos preguntamos, ¿es realmente sostenible esta proximidad a los rinocerontes? ¿O simplemente estamos exponiendo a estos últimos 13 a otro riesgo más? Las ONG y las comunidades locales desempeñan un papel clave en la lucha por la supervivencia de los últimos rinocerontes blancos. Las organizaciones no gubernamentales se dedican incansablemente a preservar la especie, aportando recursos, conocimientos y redes de apoyo. Estas ONG trabajan en asociación con comunidades locales, creando estrategias que van desde la educación hasta el combate directo contra la caza furtiva. Cada proyecto representa un eslabón en esta cadena de protección, donde cada miembro lucha por un objetivo común: mantener vivos a los rinocerontes. Las comunidades locales están en el centro de esta batalla, ya que conocen la realidad sobre el terreno y las amenazas que enfrentan a diario. Muchos de los residentes de estas regiones trabajan como guías, guardabosques o voluntarios, y sus vidas están profundamente ligadas a la preservación del hábitat. Para ellos, proteger a los rinocerontes no es solo una cuestión de conservación, también es una forma de mantener tu propia forma de vida. Ven a los rinocerontes no como una atracción exótica, sino como parte de su historia y cultura, seres que comparten la misma tierra y enfrentan los mismos desafíos. Estas asociaciones crean programas de concientización que alientan a las nuevas generaciones a ver el valor de la vida silvestre. Las escuelas locales, por ejemplo, enseñan a los niños sobre la importancia de los rinocerontes para el ecosistema, creando una mentalidad de respeto desde una edad temprana. Las ONG también ayudan económicamente, ofreciendo empleos y oportunidades a quienes, de otro modo, podrían verse involucrados en la caza furtiva debido a la falta de alternativas. Este trabajo conjunto es una inversión de futuro, donde cada acción de hoy podría significar la continuidad de la especie mañana. A pesar de todo el esfuerzo, la lucha es constante y los desafíos no hacen más que aumentar. El apoyo financiero no siempre es suficiente y la presión externa amenaza constantemente con romper este ciclo de protección. Entonces, la pregunta sigue siendo: ¿podrá la unión de las ONG y las comunidades locales resistir a las fuerzas contrarias y garantizar un mañana para estos últimos 13 rinocerontes blancos? Las últimas hembras de rinoceronte blanco son portadoras de una esperanza casi extinta. Llevan consigo la posibilidad de una nueva generación, la oportunidad de perpetuar la especie, pero esta misión conlleva una pesada carga. Para estos últimos ejemplos femeninos, la maternidad no es solo un instinto, sino una batalla de vida o muerte contra el tiempo. Cada uno de ellos es cuidado y monitoreado constantemente, con la esperanza de que puedan traer al mundo un nuevo rinoceronte, símbolo de resistencia y renacimiento. Sin embargo, la reproducción de estas hembras no es fácil. En un entorno cautivo o incluso en santuarios protegidos, enfrentan desafíos que impactan directamente su salud y fertilidad. El estrés que provocan estos entornos y la constante proximidad con los humanos dificultan el proceso reproductivo. Además, el hecho de que queden tan pocos varones y la avanzada edad de muchos de ellos hace que la concepción sea aún más improbable. Cada intento es una chispa de esperanza,
pero también un recordatorio de lo frágil que es esta última oportunidad. Los equipos que trabajan con estas hembras ponen especial cuidado, creando ambientes lo más naturales posible, ofreciendo alimentos específicos y manteniendo una rutina que minimice el estrés. Para las pocas hembras que quedan, cada detalle importa, ya que su supervivencia es lo que mantiene la posibilidad de una nueva vida. Es un trabajo delicado, casi artesanal, donde todos los esfuerzos se dirigen a que finalmente puedan traer al mundo una nueva generación. Al mirar a estas últimas madres de la especie, sentimos el peso de esta responsabilidad. Son, en esencia, los últimos guardianes del linaje de los rinocerontes blancos. Y entonces nos preguntamos, ¿serán estas últimas hembras capaces de superar los obstáculos y dar vida a un futuro para su especie? ¿O estamos ante el fin de una era? Los últimos rinocerontes blancos viven en zonas de refugio cuidadosamente protegidas, verdaderos santuarios donde buscamos ofrecer un poco de paz y seguridad a estos gigantes amenazados. Estos refugios son lugares aislados, con vigilancia constante, vallas y patrullas armadas que operan día y noche para proteger a los rinocerontes de cualquier amenaza externa. Estas zonas se han convertido en una especie de último hogar para estos animales, lugares donde la esperanza y la realidad se encuentran en una lucha diaria por la supervivencia. Estos santuarios fueron cuidadosamente seleccionados y están ubicados en regiones de África donde el clima, la vegetación y los recursos naturales se asemejan al hábitat original de los rinocerontes. Es un esfuerzo por mantener viva la sensación de hogar, un espacio donde todavía pueden sentir el olor y la textura de la tierra que les pertenece. Sin embargo, la presencia humana constante, aunque sea necesaria por motivos de seguridad, rompe la pureza de este entorno, recordándonos que su verdadera libertad ya se ha perdido. Además de las amenazas externas, los refugios enfrentan el riesgo de escasez de recursos y desafíos para mantener la estructura de seguridad. Estos sitios están financiados por donaciones y esfuerzos de organizaciones conservacionistas, y cualquier falta de apoyo pone en riesgo la seguridad de los rinocerontes. Los equipos que trabajan allí saben que una brecha de seguridad puede ser fatal. Cada día es una batalla para mantener estos santuarios en funcionamiento, para mantener la última barrera entre los rinocerontes y la extinción. El último refugio de los rinocerontes blancos es un símbolo de resistencia, pero también de fragilidad. Al observar estos lugares nos preguntamos, ¿hasta cuándo serán suficientes estos refugios? ¿Podrán estos últimos hogares proteger a los rinocerontes mientras intentamos cambiar el destino de esta especie? ¿O estamos condenados a verlos desaparecer incluso en su último refugio? El cambio climático es un enemigo silencioso para los rinocerontes blancos, que altera su entorno de manera sutil pero devastadora. La sabana africana, que alguna vez ofreció abundantes recursos, ahora enfrenta largos periodos de sequía y calor extremo, que afectan directamente la disponibilidad de agua y alimentos. Para una especie tan dependiente de su entorno, estos cambios climáticos representan una amenaza adicional, un desafío que los últimos 13 rinocerontes deben afrontar en su ya delicado equilibrio de supervivencia. La escasez de agua es uno de los principales problemas. Los ríos y pozos se secan rápidamente, lo que obliga a los rinocerontes a viajar mayores distancias en busca de hidratación. El esfuerzo adicional en un entorno hostil y en constante cambio desgasta aún más a estos gigantes ya debilitados. Las plantas que consumen, a su vez, también sufren el calor y la falta de lluvia, limitando la cantidad y calidad de los alimentos disponibles. Es una cadena de consecuencias que poco a poco reduce las posibilidades de supervivencia de esta especie. Además, la fragmentación del hábitat y las temperaturas más cálidas afectan el comportamiento y la salud de los rinocerontes.
Con menos zonas de sombra y recursos limitados, necesitan adaptar su rutina y afrontar condiciones que antes no existían. La sabana se transforma en territorio hostil, donde cada día es una batalla por la energía y la supervivencia. Desde hace 13 años, cada año el impacto del cambio climático se vuelve más visible y más peligroso, intensificando la lucha por la vida. La situación es un recordatorio de que las acciones humanas van más allá del daño directo, como la caza. Afectan al medio ambiente de forma amplia e irreversible. Los rinocerontes blancos, que han resistido tantas amenazas, ahora enfrentan una batalla que tal vez no puedan ganar solos. Y entonces surge la pregunta: ¿seremos capaces de controlar el impacto del cambio climático a tiempo para preservar el hogar de estos gigantes? ¿O los estamos dejando para enfrentar una naturaleza que también les ha dado la espalda? Las políticas internacionales desempeñan un papel crucial en la protección de los rinocerontes blancos, pero al mismo tiempo pueden ser la clave de su desaparición. Se han creado tratados y acuerdos globales como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, CITES, para regular el comercio de productos derivados de especies en peligro de extinción. Sin embargo, la aplicación de estas normas no siempre es uniforme. Si bien algunos países siguen controles estrictos, otros permiten que prospere el comercio ilegal, creando lagunas que ponen en riesgo el futuro de la especie. Hay naciones que están fuertemente dedicadas a proteger la vida silvestre, financiar proyectos de conservación y hacer cumplir estrictas leyes contra la caza furtiva. Estas políticas son vitales para mantener seguros a los últimos rinocerontes blancos mediante la imposición de sanciones severas a los cazadores furtivos y a los comerciantes de cuernos. Sin embargo, en países donde la aplicación de la ley es débil o inexistente, el mercado negro crece sin obstáculos. Este contraste entre el esfuerzo de unos y la negligencia de otros pone en duda el futuro de la especie. El problema se ve agravado aún más por las diferencias económicas y culturales entre las naciones. En algunos lugares, el cuerno de rinoceronte todavía se considera un símbolo de estatus o incluso un medicamento, lo que mantiene alta la demanda. Esta apreciación alimenta una cadena de comercio ilegal que, a pesar de las políticas globales, aún prospera, hasta que el mundo se una en un compromiso real e integral para combatir el tráfico de vida silvestre. Los rinocerontes blancos seguirán siendo vulnerables, incluso dentro de sus propios territorios. Esta situación nos lleva a reflexionar sobre la verdadera fuerza de las políticas internacionales. Podemos salvar a estos últimos 13 rinocerontes, pero para hacerlo, el compromiso global debe ir más allá del papel y convertirse en una acción unificada y eficaz. Y entonces surge la pregunta: ¿seremos capaces de alinear las políticas internacionales para que realmente protejan el futuro de los rinocerontes blancos? ¿O las diferencias entre naciones seguirán sellando su destino? Ante la casi extinción de los rinocerontes blancos, la ciencia ha explorado un camino controvertido: la clonación y la manipulación genética. Esta posibilidad de crear nuevos individuos a partir del material genético de los pocos supervivientes se considera una última esperanza para preservar la especie. Laboratorios de todo el mundo han estado trabajando en investigaciones sobre clonación, desarrollando tecnologías que, en teoría, podrían revertir el curso de la extinción. Pero la cuestión ética y los riesgos involucrados hacen de este proceso una elección compleja entre salvar una especie y jugar con el curso natural de la vida. Clonar un rinoceronte blanco es más que simplemente replicar un organismo. Está intentando continuar un linaje que ya está en su límite. Aunque la ciencia ha avanzado hasta el punto de crear células artificiales e incluso embriones, todavía no hay garantía de que estos experimentos puedan generar animales sanos y viables. Los desafíos son enormes
y los científicos saben que cada intento es una apuesta. Pero, para muchos, este es un intento que vale la pena, ya que representa la última oportunidad de ver al rinoceronte blanco vagando libre por las sabanas africanas. El uso de manipulación genética también plantea cuestiones importantes sobre las consecuencias a largo plazo. ¿Qué pasaría si estos nuevos individuos tuvieran problemas de salud o no se adaptaran al medio natural? Además, existe una profunda reflexión sobre el impacto de recuperar una especie de forma artificial. ¿Sería un triunfo de la ciencia o una interferencia excesiva con el orden natural? La línea entre la preservación y el control de la vida es delgada, y cada avance en la clonación coloca a la humanidad ante dilemas éticos que no pueden ignorarse. A pesar de toda la controversia, la ciencia sigue avanzando, y esta posibilidad de recrear vida es, para algunos, esperanza. Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿estará la humanidad preparada para asumir las responsabilidades que conlleva este poder? ¿O el futuro artificial de los rinocerontes blancos será solo un capítulo más de una historia ya marcada por la pérdida y la intervención humana? La naturaleza es testigo silencioso del fin de una era, observando los últimos días del rinoceronte blanco con una serenidad que solo ella puede tener. Estos gigantes, que alguna vez fueron símbolos de poder y resistencia, ahora caminan como sombras de lo que fueron antes, a medida que el mundo que los rodea cambia y se adapta. La sabana, su hogar durante milenios, parece sentir esta inminente ausencia, pérdida que se refleja en el vacío que dejan estos animales. Es como si cada atardecer fuera una despedida, una preparación melancólica para un adiós definitivo. Para la naturaleza, la desaparición de los rinocerontes blancos representa más que la pérdida de una especie. Es la interrupción de un ciclo que siempre ha estado ahí. Estos gigantes son, de hecho, pequeños guardianes del equilibrio natural, que ayudan a mantener el ecosistema moldeando el suelo y abriendo caminos a otras especies. Con su ausencia, la sabana pierde parte de su identidad, una esencia que no puede ser fácilmente reemplazada. Es como una sinfonía donde se elimina uno de los instrumentos principales, dejando la melodía incompleta. En los ojos de un rinoceronte blanco, al final de su viaje, es posible ver una sabiduría ancestral, una comprensión profunda de una realidad que trasciende la lucha por la vida. Caminan tranquilamente, aceptando el orden natural de las cosas, mientras los humanos todavía luchamos por comprender y corregir lo hecho. La naturaleza comprende el ciclo del nacimiento y la muerte, pero para nosotros, que observamos impotentes, la sensación es de un profundo vacío, como si nos estuvieran arrebatando algo precioso. Estos últimos días de los rinocerontes blancos nos llevan a reflexionar. ¿Qué significa realmente perder una especie? ¿Es solo una cuestión de biodiversidad? ¿O es también una señal del camino que estamos trazando para nuestro propio futuro? Y así, la naturaleza nos observa, esperando nuestra respuesta al destino que decidimos darles a estos gigantes. ¿Qué pasaría si el mundo decidiera guardar silencio ante la desaparición de los rinocerontes blancos? Esta es una pregunta que tiene un peso inmenso, ya que ignorar esta extinción sería más que perder una especie. Sería aceptar el fracaso de la humanidad a la hora de proteger la vida en su estado más puro. La indiferencia tiene un precio alto, un costo que no solo se mide en números, sino en la ausencia de un legado que pueda transmitirse a las generaciones futuras. Y cuando los últimos rinocerontes desaparezcan, ¿quién quedará para contar su historia? La extinción de una especie como el rinoceronte blanco no se limita a un punto final en su línea evolutiva. Provoca un efecto dominó, impactando otras formas de vida, alterando ecosistemas enteros. Sin estos gigantes, el equilibrio de la sabana se verá alterado, lo que provocará cambios que afectarán no solo a los animales, sino también a las comunidades locales que dependen de estos entornos para sobrevivir.
El precio de la indiferencia se hace visible cuando el suelo que alguna vez fue fértil se vuelve árido y las especies más pequeñas pierden su refugio natural. Para nosotros los seres humanos, la pérdida del rinoceronte blanco representa una desconexión con la esencia misma de la naturaleza. Esta especie es un recordatorio constante de que el mundo es más vasto y complejo de lo que podemos imaginar. Al ignorar su extinción, no solo permitimos que un animal desaparezca, sino que también rechazamos la responsabilidad de preservar la diversidad de la vida. Es una elección que define no solo el destino de los rinocerontes, sino también los valores que deseamos perpetuar. Y aquí surge la pregunta: ¿estamos dispuestos a soportar el precio de este silencio? La indiferencia es una decisión que da forma al futuro, y, aunque todavía tenemos la oportunidad de cambiar, la pregunta persiste. ¿Seremos capaces de actuar antes de que descanse el último rinoceronte blanco de la historia? ¿O seguiremos caminando en silencio, permitiendo que la extinción se convierta en parte de nuestra realidad? ¿Qué dejaremos atrás para las generaciones futuras cuando los rinocerontes blancos finalmente desaparezcan? El legado de una especie no se limita solo a su existencia. También involucra la historia de cómo nosotros, como humanidad, respondimos a su llamado de protección. Todo niño que algún día escuche hablar de estos gigantes tendrá la oportunidad de aprender una lección: que la vida es preciosa y que cada especie tiene un valor inestimable. Sin embargo, para que esta lección sea cierta, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que los rinocerontes se conviertan en solo un recuerdo lejano. Si nada cambia, el futuro que estamos construyendo para las próximas generaciones será un mundo donde las especies se perderán sin dejar rastro, donde la naturaleza estará moldeada solo por la conveniencia y no por la armonía. Imagine a un niño mirando imágenes de rinocerontes y sabiendo que nunca tendrá la oportunidad de verlos en su hábitat natural. Esta es una carga que no debemos pasar a quienes nos sucedan. En un mundo donde la biodiversidad se reduce, la esperanza de una naturaleza próspera también se debilita. Cada generación tiene la responsabilidad de preservar y honrar el planeta que heredó, y nos encontramos en un momento crítico de esta tarea. Dejar que el rinoceronte blanco desaparezca sin tomar medidas es admitir nuestra incapacidad para proteger la belleza del mundo. Cuando les hablemos a las generaciones futuras sobre el rinoceronte blanco, queremos que nuestras palabras sean de orgullo y respeto, no de arrepentimiento. Que aprendan de nuestros errores, pero sobre todo, que vean el esfuerzo genuino que hicimos para revertir el rumbo. Este es el legado que tenemos la oportunidad de construir. Un futuro donde el respeto por la vida prevalezca sobre la exploración, donde la preservación sea una prioridad y donde cada ser sea reconocido como una parte irreemplazable del planeta. Y luego, mirando lo que todavía tenemos, nos preguntamos: ¿seremos capaces de transformar nuestra historia de abandono en un ejemplo de redención para el futuro? Estamos ante la última oportunidad para cambiar el destino del rinoceronte blanco. Este es el momento en el que cada acción, cada decisión, puede significar la diferencia entre la vida y el fin definitivo de una especie que ha resistido al tiempo y al mundo moderno. Los últimos 13 rinocerontes son una representación viva de todas las decisiones que hemos tomado hasta ahora, un reflejo de cómo nuestro impacto en la naturaleza ha dejado profundas cicatrices, pero al mismo tiempo son también una posibilidad de redención, una oportunidad de demostrar que todavía somos capaces de proteger lo que es verdaderamente valioso. Para muchos, estos rinocerontes son solo animales lejanos, pero en realidad representan un vínculo esencial con la naturaleza y nuestro propio pasado. Salvar al rinoceronte blanco es preservar más de una especie, es salvar la dignidad de nuestro papel como guardianes del planeta. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de participar en este esfuerzo,
ya sea apoyando causas de conservación, creando conciencia o contribuyendo a proyectos que intentan garantizar la seguridad de estos últimos gigantes. Lo que está en juego es la esencia de nuestra relación con la vida que nos rodea. Este es un llamado a la acción que requiere coraje y compromiso. Cada uno de los últimos rinocerontes blancos nos mira con una pregunta silenciosa. ¿Seremos sus protectores o quienes les permitiremos desaparecer? Mientras caminan por la sabana, solo nos queda una opción: actuar con la urgencia que exige esta situación. No se trata solo de salvar un animal, se trata de preservar un pedazo de nuestro mundo, una parte de nosotros mismos que aún anhela la armonía y el respeto por la vida. Que esta última oportunidad sea el comienzo de una historia de un nuevo comienzo y no un final. La pregunta que queda es simple pero profunda. ¿Estamos listos para luchar por las vidas de estos últimos 13 rinocerontes blancos?